Hola, buenas noches. Bienvenidos. Hoy tendremos una sesión de media hora de preguntas y respuestas relacionadas con el tema del estrés, con el tema que empezamos a analizar la semana pasada. Tenemos una primera pregunta de Ricardo Machado. Ricardo pregunta, ¿cómo podemos atacar, cómo podemos manejar o resolver el problema de la ansiedad? Voy a tratar de hacer un resumen lo más corto posible para contestar tu pregunta, Ricardo. Es una pregunta fantástica y podríamos hablar muchas horas sobre el tema porque es bastante amplio, pero resumiré lo mejor posible lo que nos ofrecen las ciencias yógicas a este respecto. Lo primero que tenemos que entender es que ¿de dónde sale esa ansiedad? Entonces necesitamos saber que la mente es la que genera, nuestra mente es la que genera este problema de la ansiedad a raíz del estrés. Ahora, ¿de dónde sale eso? Entonces, primero que todo, nosotros percibimos, nuestra mente percibe el mundo, todo el mundo de los objetos a través de los sentidos. Por ejemplo, si yo te digo, ¿dónde me ves? Tú probablemente me digas, acá, ¿no es cierto? Y la verdad no es tan exacta esa apreciación, porque lo que está sucediendo es que tu ojo me ve porque la luz se está reflejando sobre este objeto. Entonces el lente del ojo está percibiendo, se invierte la imagen, está percibiendo la imagen, esta se invierte, bueno, funciona todo el tema de lentes ahí, que es poderosísimo, y pasa la señal al cerebro y el cerebro percibe esa imagen, la interpreta y produce una información. Esa información va a generar un pensamiento, varios pensamientos, va a generar emociones, va a generar sentimientos, en fin, puede generar muchas cosas. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ese input, esa entrada que está recibiendo el cerebro se torna compulsiva y empieza a hacer iteraciones sin fin, volviendo una y otra vez al pensamiento que se generó, a esa percepción, esa interpretación y el pensamiento que genera, o como decíamos, ¿no? Cualquier otra cosa. Depende un poco de la vibración, pero pueden ser emociones y de cualquier tipo, en fin, pueden pasar muchas cosas ahí. El problema entonces, como vemos, es compulsivo. Se genera por la compulsión. Entonces, lo que queremos ver es cómo las ciencias yógicas pueden romper esa compulsión y romper ese ciclo infinito que genera la mente. Porque al hacerse compulsivo y al hacerse iterativo n veces, pues es que se generan todo tipo de problemas en el organismo y en la mente. El estrés puede producir diferentes cosas, además de ansiedad, podría producir depresión, puede producir dolor de estómago, dolor de cabeza, problemas respiratorios, en fin, depende mucho del humor o fuerza que maneje cada cuerpo. Esto, de acuerdo con la medicina ayurveda, que fue la que yo estudié algo de los fundamentos de medicina ayurveda para poder entender estos organismos. Y en el mundo ayurveda existen 3 tipos de cuerpos. De acuerdo con ese tipo se maneja una fuerza específica. Entonces, por ejemplo, si la persona es vata, la fuerza que va a predominar es el aire. Se va a estar moviendo muy rápido la mente por un exceso de aire, si es que está desbalanceada la persona. Si la persona es pita, maneja el fuego, y si se desbalancea, su órgano vulnerable va a ser el estómago. En el caso Vata, el órgano vulnerable es el colon, Pita el estómago, y en el caso de Kapha, que es el tercer tipo de cuerpo, el órgano vulnerable son los pulmones. Menciono esto porque dependiendo del tipo de fuerza, del tipo de cuerpo que tenga la persona, si hay estrés,
es porque hay un desbalance en el aire, ¿no es cierto? Y si esa persona es Pitta o Kapha y no Vata, es porque primero se desbalanceó su fuerza primaria. Es decir, un Pitta que maneja fuego, si tiene problemas de estrés, tiene que revisar porque lo más probable es que tenga problemas en su sistema digestivo como punto de partida, ¿no? Entonces es importante por esa razón. Después podemos ver más detalles de eso, pero por ahora digamos que solo quiero plantear qué pasa con los tipos de cuerpos y qué se desbalancea, ¿no? Primero, segundo, tercero, se pueden desbalancear las tres fuerzas y se puede enfermar la persona gravemente. Ok, entonces vemos que físicamente pueden ocurrir todas estas cosas. Ahora veamos qué nos ofrece el mundo yógico para resolver el problema. Tenemos tres tipos de prácticas yógicas que podemos usar para controlar la ansiedad o eliminarla, ¿no? En el mejor de los casos. En primer lugar, tenemos las asanas o posturas. Las asanas o posturas, dicen los sabios antiguos, se utilizan para sanar el cuerpo físico. El pranayama, que son todas las técnicas de respiración, se utilizan para sanar la mente. Y también la meditación. Entonces los sabios dicen, si quieres sanar el cuerpo, haz asanas, si quieres sanar la mente, haz pranayama. De todas maneras, todas son conducentes a lo mismo, que es el bienestar óptimo de la persona, ¿no? Del ser. Entonces las asanas o posturas fue lo que vimos la semana pasada. La práctica está en Instagram TV si la quieren revisar. Y hay unas secuencias de asanas de posturas para relajar el organismo y algunos consejos pues para combatir esa ansiedad, depresión o estrés. Okay. Luego tenemos el pranayama. Pensaría que la próxima semana podemos hacer media hora de prácticas de pranayama específicos para el estrés, ansiedad, hipertensión, bueno, todas esas, digamos que son todas dolencias como de la misma familia, porque es por tensión nerviosa generada por esta compulsión de la mente. Y hay varias técnicas muy interesantes para resolver eso. El pranayama es una práctica que hay que hacer con muchísimo cuidado y teniendo también mucha conciencia de cómo está el cuerpo físico, ¿no? Se supone que el cuerpo físico ya ha hecho un adelanto para hacer ciertas prácticas, me refiero a que esté ya balanceado, alineado, etcétera, para hacer algunas de las prácticas. Nosotros la próxima semana veremos dos cosas muy sencillas, pero también hago mucho énfasis en esto porque he tratado personas que me han mandado amigos psiquiatras que han estado con problemas de ansiedad tremendos, medicadas, y el común denominador cuando estuve trabajando con ellos era que hacían un pranayama mal hecho. Incluso mal hecho desde el punto de vista que lo hacían porque lo hacían mucho tiempo. Si en vez de hacerlo por 3 minutos, 5 minutos, se demoraban 15 minutos, 20 minutos haciendo esa práctica que era demasiado intensa para cualquier organismo. Entonces ahí es donde digo yo, hay que saber bien qué pasa, ¿no? Cómo funciona cada organismo y qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Y el tercer mecanismo, la tercera herramienta que nos da el mundo yógico para combatir la ansiedad es la meditación. Esta es una herramienta increíblemente útil, increíblemente eficaz para calmar la ansiedad rápidamente, digamos, en un tiempo corto, ¿no? Todo, pues obviamente eso es muy relativo a la persona, al tiempo que le dediquen la práctica, etcétera. Sobre este tema de meditación también haremos una sesión de media hora para entender mejor cómo funciona. Pero este tema de la meditación es crítico porque últimamente veo yo que se habla mucho del tema, si no con ese nombre, con otros varios nombres, mindfulness o lo que sea, y hay cientos de técnicas, digamos, para hacerlo. Yo les quiero comentar hoy
las 4 metodologías que ofrece Patanjali. Patanjali es un sabio que vivió hace 5.800 años. Fue la primera persona que puso en blanco y negro la metodología para alcanzar la paz suprema o iluminación, digamos, que no es otra cosa que estar en permanente contento, en permanente atención o conciencia, tanto en vigilia como en el sueño, ¿no? Y Patanjali habla en sus sutras o aforismos de 4 métodos. Entonces, lo quiero traer a colación porque aquí no se trata de decir si hay algo mejor o peor o más avanzado o menos avanzado, digamos que eso no tiene nada que ver. Lo que es importante es que si ustedes quieren aplicar alguna metodología de meditación, usen aquella con la que resuenan más, con la que más como se sientan, con la que más sientan que avanzan, con la que más sientan que se va esa ansiedad o cualquier cosa que quieran realizar, ¿no? Esto es la herramienta de la meditación es muy poderosa. Si nosotros queremos solamente sobrevivir, digamos, necesitaríamos solamente estos instrumentos, el cuerpo, la mente y los sentidos, y con eso bastaría. Si queremos ir un poco más allá y percibir y utilizar no el 3-5% del cerebro, sino ir más allá en la percepción y ver otras cosas, necesitamos una herramienta mucho más sofisticada que es la mente. Pero si hay hacia algo estas cosas, pues significa que el cuerpo y la mente, los dos instrumentos que sabemos que son nuestros, no están funcionando a favor, están funcionando en contra. La inteligencia no la estamos usando a favor, sino en contra. Si yo te pregunto, bueno, ¿a ti cómo te gustaría estar en este momento? Seguramente la respuesta sería contento, bien, me gustaría estar feliz, siempre, pues, ¿no? con absoluta tranquilidad. ¿Por qué no estamos así? Porque la mente no está haciendo lo que queremos, sino que anda suelta, digamos, haciendo lo que ella quiere. Y la idea es lograr que haga lo que queremos. Nosotros no tenemos ningún control sobre lo que pasa afuera. Lo que pasa en el mundo exterior, pues son demasiadas variables que nosotros no controlamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tema de la pandemia, pues esto está totalmente fuera de control, es desconocido, hay mucha información, muchas cosas que se contradicen, ahí no tenemos control de ningún tipo y estamos percibiendo una cantidad de información y haciéndonos una serie de ideas o películas que necesitamos ponerle un cierto límite para que nos deje vivir en paz, ¿no? Porque esa película no es ni siquiera la misma película. Cada mente construye su propia percepción, su propia película. Y entonces tenemos 7.7 billones de películas distintas que incluso hacen que la gente pues esté en conflicto, se pelee, etcétera, ¿no? Ok, entonces vamos a los 4 métodos que plantea Patanjali. De estos 4 métodos, pues el mundo moderno ha derivado, como les digo, cientos de técnicas, de nombres y de cosas distintas. Pero yo los quiero mencionar para que ustedes más o menos sepan qué les gustaría y entonces qué derivación de eso, si quieren una derivación, pues qué utilizar. Entonces, bueno, lo primero que dice Patanjali es, digamos, si la persona está comenzando, él dice, pueden utilizar, por ejemplo, un elemento que tenga unas características como muy precisas, que no sea difuso, sino que sea algo que, por ejemplo, una vela. Entonces una vela con su llama, una vela prendida, ustedes ponen su vela y se sientan y la contemplan. Ahora que menciono la palabra se sientan, vamos a hacer otro paréntesis aquí porque es clave la sentada. Ustedes me ven acá sentada muy cómodamente, me encanta sentarme así porque estoy súper cómoda, puedo estar mucho tiempo sentada de esta manera. Aquí estoy armando con mis rodillas y los 2 isquiones un trípode que permite que mi columna esté completamente estable y derecha. Y tengo suficiente musculatura en la espalda para poder estar aquí 2-3 horas, 4 horas,
sin que el cuerpo moleste, sin sentirlo, sin que duela. Nosotros hacemos asanas con ese objetivo, con el objetivo de que el cuerpo esté sano y no duela. Y de esa forma la mente pueda tener la opción de aquietarse. Porque si el cuerpo duele, la mente va a estar en el dolor. Entonces les sugiero sentarse cómodamente, ojalá con la espalda libre, con la columna vertebral libre, de tal forma que la energía pueda fluir por el canal central en algún momento, el prana pueda fluir por el canal central sin problema. Si no lo pueden hacer, pueden sentarse en una silla, pero con la espalda derecha, ¿no? Espalda derecha. Y si lo logran, pues ideal que no haya contacto con el espaldar. Si no, pues no importa. Igual la práctica va a servir y va a surtir unos efectos muy buenos. Ok, entonces nos sentamos, estamos cómodos. Y el primer paso es, si queremos utilizar este método, ponemos una velita y nos dedicamos a observar esa vela. Este método tiene el propósito de lograr que la mente deje de estar pensando en mil cosas a la vez y se centre. El problema, o no problema, pues, pero una limitación que tiene el método es que ahí, al estar tú afuera, está activo el sentido de la vista y hay un pensamiento, que es la vela, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un pensamiento. Después veremos cómo se elimina ese pensamiento. Otro método que propone Patanjali es, los otros tres, digamos, ya son hacia adentro. Este primero tiene activo la vista, está con el sentido de la vista activo afuera. Los otros métodos son internos, entonces ahí cerramos los ojos y en el segundo consiste, por ejemplo, en que cierras los ojos, te sientas y observas o atiendes más bien la respiración, ¿no? Entonces ahí va a estar la mente centrada muy en el tacto y muy concentrada en los pulmones, en el fluir del aire, y va a estar focalizada también en un pensamiento. Pero ya está adentro, por lo menos está adentro. El tercer método consiste en que, por ejemplo, también adentro, ojos cerrados, espalda derecha, tal, sentados cómodamente, vas a escoger tu deidad, puede ser o alguna imagen que sea estable, que no cambie con el tiempo, que no genere emociones varias, sino que simplemente, por ejemplo, Jesús, Alá, Buda, lo que sea con lo que ustedes están cómodos, contentos, que les produzca paz y felicidad, una imagen que va a estar adentro y ustedes se van a focalizar en ella. Ese es un método un poco más complicado, más difícil de lograr, pero si lo logran y logran atender a esa imagen y estar ahí, en algún momento se producen cosas muy lindas, como que se fusionan el que observa con lo observado, ¿no? Y el cuarto método, que es el que yo conozco, el que me enseñó Sesha, mi maestro de meditación, es un método que es como una especie de atajo, porque aquí en este cuarto método no hay pensamientos. El problema de los otros tres es que de todas maneras hay un pensamiento y después eliminar ese pensamiento no es tan fácil. Podría ser, como les digo, esto no es de fácil o difícil porque depende de cada persona. Pero en el cuarto método lo que hacemos es tratar de entrar en silencio. De hoy en 15 haremos una práctica de meditación y veremos un poquito más en detalle qué pasa con la mente, cómo funciona y qué es lo que queremos lograr. Hoy solamente les quiero explicar de una manera breve un poquito en qué consiste, porque la idea es, hay muchas personas que creen que lo que buscamos es eliminar la mente. No buscamos eliminar la mente, ni mucho menos. La necesitamos porque es la herramienta más poderosa, una de las herramientas más poderosas que tenemos. Lo que queremos es que haga lo que nosotros queremos. Entonces, lo primero es atenderla, ¿no? Atenderla, cerramos los ojos y empezamos a atenderla. Empezamos a atender, a mirar, a observar con la mente, no con los ojos, qué hay ahí. Y probablemente veremos que hay millones de pensamientos al comienzo. Pero luego empezamos poco a poco, si seguimos practicando y observando qué es lo que hay ahí,
veremos que cada vez que le ponemos atención a un pensamiento se va. Viene otro, pero le ponemos atención y se va. La práctica consiste en no dejarse enganchar y armar película con ese pensamiento, sino simplemente observar o atenderlo, él se va a ir. Y en la medida en que eso va progresando, simplemente empezamos a ver que, a sentir que entre pensamiento y pensamiento hay un pequeño espacio. Y la práctica consiste en quedarse ahí y atender y observar ese espacio. Y en la medida en que hacemos eso, ese espacio se va agrandando. O sea que la mente se va aquietando, van habiendo menos pensamientos por segundo o por minuto, menos pensamientos, el espacio se va agrandando hasta que solo queda espacio y quedamos en un vacío de pensamientos, que es lo que queremos. Ese vacío de pensamientos es lo que inicialmente en los 4 pasos de los niveles de conciencia se llama pratyahara o control de los sentidos. Entonces el solo nombre, por ejemplo, pratyahara, o sea, hay varios estadios de la conciencia, está el sueño, está la vigilia y luego entran los 4 estados de conciencia de los que habla Patanjali. Él ni siquiera considera el sueño ni la vigilia. Pero el pratyahara es el control de los sentidos. Entonces, por eso, controlar los sentidos no quiere decir que los eliminemos o que los cortemos, sino simplemente que no nos perturben, ¿no? Porque el oído va a estar ahí funcionando, el tacto está ahí, todo está ahí, pero la idea es que no nos perturben y que la mente se silencie y no tenga que ponerle atención, no se distraiga con otras cosas externas. Entonces, eso lo que va a producir es una infinita paz y va a generar una serie de percepciones interesantes, como es el hecho de que uno empieza a tomar distancia con las cosas del mundanal ruido y no se involucra y no las sufre, ¿no? Sino que las observa, pues y si puede hacer algo al respecto lo hace, si no, pues no lo hace. Pero te da una posibilidad de vivir y de disfrutar la vida enorme. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta que es alguien me pregunta, me dice que el estrés le genera dolor en las caderas. ¿Qué asanas recomiendo para eso? Realmente yo no te puedo recomendar una asana en particular o un par de asanas en particular porque no estoy de acuerdo, digamos, en cómo eso pueda funcionar. Número 1, si tú quieres hacer una práctica para fortalecer caderas, para que no duelan, para que se estiren y en fin, hay que mirar primero por qué están doliendo, debe haber alguna cosa en la postura, puede haber algún desgaste articular, en fin, pueden haber varias cosas. Entonces no son solamente las asanas las que te van a ayudar, pero además una práctica involucra un calentamiento, un núcleo de la práctica, un enfriamiento y las asanas solas no hacen nada. Necesitas hacer unas secuencias bien diseñadas para el tipo de cuerpo que tú tienes y el tipo de problema que tienes. Lo que más bien te propondría en este caso hoy es mirar la causa del problema. Si tú dices que la causa es el estrés, entonces ¿qué tal si más bien no manejamos el problema del estrés? Y aquí se me ocurre algo que no he mencionado hasta ahora, y es que hasta ahora hemos hablado de, por ejemplo, la meditación interior, de la meditación, el aquietamiento mental, del aquietamiento de las fluctuaciones de la mente, haciéndolo de manera interiorizada. Si tú eres el tipo de persona que dice, no, a mí eso me cuesta mucho trabajo, eso me parece aburrido, yo no voy con eso, no me gusta mucho, puedes hacer otra cosa, que es meditar en la acción, ¿no? Y podemos mirar algunas cosas que habitualmente hacemos. Nosotros vivimos la vida, la mayoría de las personas viven su vida de una manera muy accidental, muy compulsiva, muy automática, es totalmente accidental. Entonces, si uno vive la vida así, pues obviamente eso tiene que producir estrés porque no hay ningún tipo de control de nada, ¿sí? Sino solo es la accidentalidad perpetua. Entonces la idea es empezar a adquirir conciencia de lo que está pasando en nuestra existencia. Y hay varios ejemplos y varias cosas que yo te sugeriría hacer, por ejemplo, como práctica, esta noche, como una práctica clara, por ejemplo, al cepillarse los dientes. Entonces, ustedes se van a cepillar los dientes conscientemente.
no automáticamente pues así como un tiro, que es lo que hace uno normalmente, no, de una manera absolutamente consciente, de sentirla hacer desde el cepillo de dientes, de saborear el dentífrico, de realmente hacer conciencia de cómo va el masaje que se está haciendo en los dientes, de revisar que realmente se está haciendo una limpieza completa, en fin, de disfrutar la cepillada de los dientes. Esa es una que les sugiero para esta noche. La otra que sugiero para esta noche es, si hay estrés, bueno, y si no lo hay también, eh, cuando se vayan a dormir, antes de dormirse, relájense, pero hagan una relajación consciente, es decir, ustedes se acuestan y empiezan a hacer conciencia de cómo están los músculos de los dedos de los pies, cómo están los músculos de las plantas de los pies, los tobillos, los talones, van subiendo, entonces cómo están las rodillas, las pantorrillas, los muslos, luego van a la cadera, al ombligo, al estómago, que recorren todo su cuerpo, ¿no? El pecho, los hombros, todo, hacen conciencia de cómo está cada músculo del cuerpo. Bueno, cada músculo no, porque son 640, pero digamos los grupos de músculos de las partes más importantes, la espalda, el cuello, la cabeza. Probablemente cuando vayan llegando un poco más arriba ya estén dormidos, porque lo que se necesita para dormirse es la relajación. Les menciono esto porque es crítico, dado que si ustedes se acuestan tensionados, así igualito se levantan. Y eso va matando el sistema nervioso, ¿no? Va produciendo cada día más tensión, cada día más debilidad en el sistema nervioso. Y necesitamos un sistema nervioso poderoso y en estas épocas un sistema inmune supremamente poderoso. La única es teniendo un sistema nervioso full fuerte, ¿no? La otra cosa es, con otros hábitos del día, del diario vivir, hagan conciencia, por ejemplo, en el desayuno, almuerzo, comida. Cada vez que coman conscientemente, saboreando las cosas, las cosas que se están comiendo, las texturas, los olores, disfrutando la comida. Entonces mi invitación es a que empiecen a disfrutar cada respirada, cada momento de la vida, disfrútenlo, pero hagan conciencia de él, porque si no, no lo pueden disfrutar. Si uno está pensando en otras cosas, no está presente, ¿no? Está o en el pasado o en el futuro, que es donde hay pensamientos, y obviamente pensamientos a veces no gratos. Si son gratos y son maravillosos, estupendo, porque es que si uno pudiera tener el pensamiento maravilloso todo el tiempo, pues estaría feliz todo el tiempo. El problema es que normalmente no son tan gratos, entonces generan tensión. Entonces los invito a que lo disfruten y disfruten estas vivencias. Y veremos más detalles en las próximas sesiones. Les agradezco mucho la asistencia. Muchas gracias. Buenas noches.